¿Tienen vista la pantalla, jóvenes? Sí, doctor. Bien. Iniciaremos el estudio del aparato respiratorio. Hablaremos inicialmente de la nariz, senos paranasales y laringe. Y quedará para una siguiente sesión revisar tráquea, bronquios y pulmones. Esquema que permite, jóvenes, identificar las porciones componentes del aparato respiratorio. Nariz, la rinofaringe, laringe, tráquea, bronquios principales derecho e izquierdo, bronquios secundarios, y después viene la división lobar, división segmentaria de los bronquios, y finalmente terminar en los bronquios terminales y respiratorios, todo esto inmerso dentro del parénquima pulmonar. Y a su vez, ambos pulmones están recubiertos de la hoja serosa que se llama específicamente pleura visceral. Y aquí tienen lo mismo, jóvenes. Fosas nasales o nariz, la rinofaringe o primera porción de la faringe, la laringe, la tráquea, bronquios principales, y después viene la división, esto dentro del parénquima pulmonar de los diferentes bronquios, y la recubierta que les dije de los pulmones de la pleura visceral. En otra vista lateral, jóvenes, parte de la cavidad nasal, específicamente el septum o tabique nasal, el límite posterior de las cavidades nasales que son las coanas, primera porción de la faringe que es la rinofaringe, que ustedes saben que esta porción es fija y además esto está muy relacionado con lo que es el recorrido del aire. Porción mixta, la laringe, y antes la laringe específicamente, antes inclusive que uno de los cartílagos constitutivos de la laringe, que es la epilotis, ocurre que un cruzamiento de la vía aérea con la vía digestiva. Y cuando el bolo alimenticio pasa de la cavidad bucal hacia la siguiente porción faringe-esófago, ¿qué hace? Este cartílago, que es la epilotis, cierra el orificio de entrada a la laringe para que el bolo alimenticio no se vaya a la vía digestiva, sino siga hacia las siguientes porciones de lo que es el sistema digestivo. En un esquema frontal que estamos viendo, laringe, cartílago, este es el cartílago tiroideo específicamente de la laringe, cartílago cricoideo, y después recién vienen los anillos cartilaginosos constitutivos de la tráquea, ¿no es cierto? Lo que vamos a revisar entonces a continuación es la laringe, constituido por cartílagos. ¿Qué cartílagos y qué forma tienen y qué disposición? Vamos a verlos a continuación. Y además, entre superficies de algunos cartílagos existen articulaciones. Y si hablamos de articulaciones, son articulaciones que tienen cierta movilidad. Y para que haya eso, tiene que haber el trabajo muscular. Obviamente, entonces vamos a hablar de los músculos en relación con la laringe. Y a su vez, en el lumen en sí de la laringe, están insertas las cuerdas vocales.
Y si estamos en un aspecto general, aquí están los anillos cartilaginosos incompletos. Después del ataque vienen los bronquios principales, ahí los tienen jóvenes. Todo esto se llama hilio pulmonar, parénquima pulmonar, la pleura visceral acá ha sido seccionada. Entonces, la ubicación, ya esto es materia de otra clase, de los pulmones es adyacente a todo este espacio que se llama, Dayana Jazmín Crispín, se llama este espacio. Mediastino. No escucho. Mediastino. Mediastino, jóvenes. Aquí está la división. Bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, bronquio lobar, superior, medio e inferior. Y aquí solamente dos bronquios lobares, superior e inferior. Estamos hablando aquí del pulmón derecho y otro es el pulmón izquierdo. Y después viene la división segmentaria. Y dentro del segmento, a su vez, viene la división hasta el octavo orden en la división bronquial. ¿Y dónde terminan esas estructuras jóvenes y donde realmente se produce la hematosis o el intercambio gaseoso? Acá, jóvenes. Esta es la secuencia que sigue un bronquio. Acá estamos un bronquio segmentario. Y termina en los bronquiolos terminales y respiratorios. Y estos últimos terminan en esta estructura que se llaman los acinos, que son sacos alveolares recubiertos de plexos arteriovenosos, abundante distribución. ¿Para qué? Para que se produzca el intercambio gaseoso. En una estructura esto es microscópico, jóvenes. Así es la recubierta de capilares arteriovenosos en el entorno de los alvéolos para la producción del intercambio gaseoso. Entonces, hasta aquí el panorama general, jóvenes, de aparato respiratorio. Ahora revisemos la primera parte constitutiva del aparato respiratorio, cavidades nasales. Esto ya prácticamente ha sido revisado, solamente vamos a hacer un hincapié de algunos aspectos rápidamente. En la superficie externa, por ejemplo, esta es la configuración que tiene la nariz, pero hay diferentes formas de narices, por eso es que trabajan aquí los cirujanos plásticos. Este es el puente o dorso de la nariz, este es el tabique donde están los huesos propios de la nariz, este es el dorso de la nariz. Aquí, a partir del borde inferior de los huesos propios de la nariz, ya viene estructura solamente cartilaginosa conformando las paredes laterales a nivel de este sector jóvenes de la nariz. Esto específicamente que forma las ventanas nasales se llama la aleta de la nariz, igual este lado. Esta es la ventana en sí o el orificio nasal. Este es el surco subnasal. Ahora, esto está recubierto de piel. Internamente, la parte más superficial del orificio tiene la característica de tener vellosidad. Hay pelo a ese nivel, jóvenes. Hay glándulas con la intención de ¿qué? Favorecer la filtración del aire. Entonces, esto es muy externamente la configuración nasal. Por debajo de esa estructura que acabamos de ver que hay músculos jóvenes, hasta los dos huesos propios de la nariz, tabique, específicamente, los cartílagos. Este es el cartílago nasal, este es el cartílago lateral. Aquí está uno de los músculos constitutivos de la nariz, que es el músculo transverso, hacia arriba el músculo piramidal. Ahora, lo otro que deben saber ustedes de la nariz es la posición que tiene la nariz. La posición, jóvenes, es vertical. Y justamente es así vertical, ¿para qué? Para favorecer o que la nariz cumpla la función que debe ser respecto al aire atmosférico.
puesto que la nariz, a través de la mucosa característica que tiene, cumple la función de filtración, humidificación y calentamiento del aire. Entonces, a través de esta estructura se produce la inspiración, o sea, la entrada o salida de aire. Estas ventanas nasales, a través de los músculos circundantes, pueden dilatarse o estrecharse. Y esto es ya estructura osteocartilaginosa nada más de la nariz, de la superficie externa. Nuevamente aquí la raíz, configurado por los huesos propios de la nariz. Aquí está el cartílago nasal lateral. Este es el septum nasal o el cartílago conformante del septum nasal. El cartílago alar menor y el cartílago alar mayor. Y estas son las ventanas nasales propiamente dichas. Entonces la nariz en su configuración tiene paredes, tiene una base, un vértice, pared inferior, pared superior, y paredes laterales y pared medial. Aquí está resumido los diferentes cartílagos que les he ido mencionando en la descripción de la cavidad nasal. La configuración de la pared lateral es simplemente para que recuerden ustedes, porque esto ya fue revisado en osteología cuando hemos hablado del cráneo en su conjunto. Aquí específicamente estamos viendo la pared medial o septum nasal, conformado por la lámina perpendicular del etmoides, el vómer, arriba algunos consideran la espina nasal del frontal, y el pico rostrum del esfenoides. La pared inferior, igualmente ya la saben, por dos porciones óseas, el proceso palatino maxilar y la lámina horizontal del palatino, y la pared superior está constituida por la región más posterior de los huesos propios de la nariz, fundamentalmente, y la lámina cribosa del etmoides. Esta misma zona, jóvenes, está recubierta ¿de qué? De mucosa. Y la mucosa que recubre o tapiza la nariz es especial, jóvenes. Se caracteriza fundamentalmente por tener un epitelio de tipo vibrátil. Aquí están esquematizados inclusive los pelitos que hay en esta superficie de la nariz. Esta es la pared inferior o piso, arriba la pared superior. Esta es la pared medial. Y aquí están las coanas, jóvenes, la parte más posterior de las cavidades nasales. Si esto es el septum, ya lo saben cómo está conformado el septum, osteocartilaginoso, y aquí la pared lateral, ¿no? Y en la pared lateral, esto es tema ya conocido. A ver, vamos, Marina, nombre de la estructura ósea. Lo que está señalando el cursor. ¿Me escucha? Sí, doctor. Vamos, respuesta. ¿Cuál es? El rosado sería el maxilar. ¿Qué parte del maxilar, pues? Em, sería su cara nasal. Ah, me encantó. No, doctor, Proceso no, frontal del maxilar. Lo que estoy señalando a continuación. sería el hueso lagrimal. Lacrimalo unguis. Luego sería ¿cómo se llama? El cornete nasal superior, el medio y el otro el inferior. ¿De qué hueso, con qué hueso está relacionado las dos conchas superior y media? Con el hueso etmoides. Con la lámina cribosa del hueso etmoides. Figa. Eso sería el hueso palatino. ¿Qué parte del palatino? La porción vertical. La lámina perpendicular. Figa. Y eso sería el esfenoides, su parte, la medial. Apófis pterygoides, lámina medial.
Sí, y el Toda otro, esta superficie ósea, jóvenes, pared lateral de las cavidades nasales, recubierta también de mucosa. Y luego, ¿se llama esto? Sofía Paula. Hipoacusia tiene ella. Vamos, respuesta, señorita. Doctor, ¿me escucha? Es que mi internet está mal. Es el seno frontal. Siga. Eh, Eso sería el seno esfenoidal. Y al final, jóvenes, la región más posterior de la nariz está conformada por esto que son las coanas, y las coanas específicamente está conformada en su región superior por el cuerpo del esfenoides y las alas menores del vómer, el mismo vómer como límite medial de las coanas. Todo este espacio son las coanas, jóvenes. Lateralmente va a estar delimitado por la lámina medial de las apófisis pterigoides e inferiormente por la lámina horizontal del palatino. Ese es el entorno óseo de configuración de las coanas. Pared posterior de las cavidades nasales libre. Esta es la pared lateral, jóvenes. Ya les comenté que la recubierta es de mucosa y esta mucosa tiene un epitelio vibrátil. Además hay glándulas nasales ahí. Es ricamente vascularizado, fundamentalmente a nivel de las conchas. Y en esta pared existen tres meatos, superior, medio e inferior. Y estos meatos están en relación para el drenaje de quién? De los diferentes senos en el entorno de las cavidades nasales, seno frontal, esfenoidal, los senos oseldías etmoidales y el seno maxilar. ¿Y qué faltaría? ¿Y qué drena en el meato nasal inferior? Polo. Sí, doctor, era... Yacel Berríos. en el inferior es el seno, yo pensé que era el temporal, no me acuerdo. ¿Qué seno? Miriam Vizcarra. No recuerdo, doctor. Me canso. ¿Quién recuerda? Girón. Para el lagrimal, doctor, para el conducto lagrimal. Conducto nasolacrimal, muchacho, así es, no la identificación correcta. Conducto nasolacrimal es el único que desemboca ahí. Se los dije bien clarito. Algunos a esta estructura que le continúa las ventanas nasales jóvenes le llaman el ventrículo. ¿Listo, jóvenes? Ahora, esta mucosa, jóvenes, aparte de tener epitelio para las funciones que les he comentado, además que jóvenes, se caracteriza esta región fundamentalmente el tercio superior por tener la presencia de células nerviosas para la percepción de olores. Por tanto, a esta zona le denominan la región olfatoria. Ricamente vascularizado, como les vuelvo a repetir, con esa intención de calentar el aire, pero no solamente para esos jóvenes, sino que cuando por alguna circunstancia existe alguna patología o mal hábito en el comportamiento de las fosas nasales respecto a introducirse el dedito, etcétera, producen lesiones en la mucosa o por otras causas
determinar lo que se llama las epistaxis, sangrado profuso, por la rica vascularidad que tiene. Entonces, más especificado del área olfatoria, la tienen acá, jóvenes, en la región superior de la pared lateral de las cavidades nasales, y también se comenta de que el septum nasal tendría esta superficie olfatoria, pero de mucha menor proporción en comparación a lo que hay en las paredes laterales. Ahora, la irrigación para esta vasta capilaridad, ¿de dónde proviene, jóvenes? Proviene de las arterias etmoidales anteriores y posteriores, de la arteria oftálmica, de la arteria infraorbitaria y de la arteria esfenopalatina. Toda una anastomosis a este nivel en la mucosa nasal, y tan vasta es la vascularidad que los troncos que alimentan son la arteria etmoidal anterior. Las arterias etmoidales, indico que se van a la región anterior de la conformación nasal, ramos de la arteria palatina, ramos de la arteria esfenopalatina posterior. Entonces, y existe producto de la serie de anastomosis entre estos diferentes troncos arteriales, inclusive ramitos provenientes de la arteria facial, y que a este nivel, jóvenes, conforman un plexo que se describe como el más vascularizado de toda la superficie de la nariz, que se llama el plexo de Kieselbach. Plexo de Kieselbach. Entonces, este plexo de Kieselbach, jóvenes, está ubicado ¿dónde? En la porción anterior del septum nasal, donde hay la proliferación de capilares provenientes de esas 5 arterias que les he comentado que se anastomosan en esa superficie de la cavidad nasal. Y el drenaje venoso prácticamente siguen el recorrido de las arterias, pero ya con el nombre de venas a este nivel. Pero lo otro que tienen que entender en consideración, jóvenes, es que el drenaje venoso también puede producirse hacia el seno cavernoso a través de las venas etmoidales anteriores o posteriores, y que cuando hay procesos infecciosos a este nivel, jóvenes, pueden llegar al seno cavernoso y producir procesos infecciosos intracraneanos. Y aquí está el área olfatoria, jóvenes, conformado por los filetes olfatorios que después, para llegar a la cavidad craneana en sí, ¿por qué estructura tienen que atravesar? A ver, eso ya lo comentamos. Alejandra Cabrera. Tatiana. Por los agujeros etmoidales, doctor. ¿Cuál? Los agujeros etmoidales. Agujeros etmoidales, pero más conocidos como la lámina cribosa de etmoides. Eso, allí pues, Fátima. Ahora, jóvenes, esto es importante que lo sepan ustedes, haciendo una correlación anátomo-clínica. La fosa craneal anterior, jóvenes, donde obviamente está la lámina cribosa del etmoides, ya les he dicho que pueden llegar procesos infecciosos a ese nivel. Luego, hay comunicación o relación anátomo-clínica entre la nasofaringe y el oído medio, y esto ya se los he explicado cuando hemos hablado de faringe. También a través de los meatos y los conductos excretores o de drenaje que tienen los senos paranasales. Y también la comunicación a través del meato nasal inferior con el aparato nasolacrimal. Y esto ya les he comentado, jóvenes, solamente para hacer más hincapié que en la región externa, específicamente en el surco nasolabial o nasogeniano, jóvenes, acuérdense que por ahí transcurre una rama de la facial o rama de la vena de la misma denominación,
y que cuando hay procesos infecciosos a ese nivel no solamente quedan en el tejido blando de la superficie de la cara, sino por la anastomosis que existe entre esta vena facial y la vena infraorbitaria que viene o va, mejor dicho, a la fosa craneal anterior, esto no manipularse esa zona, jóvenes, porque el proceso infeccioso puede dispararse hacia la región intracraneal. Todo es lo que hemos revisado, chicos. ¿Es factible de ser examinado? Obviamente que sí. Un primer examen que se utiliza, o un primer procedimiento para examinar fosas nasales, es el procedimiento que se llama la rinoscopía a través de este espéculo. Entonces ahí se observa inicialmente así. Específicamente aquí estamos con los meatos y cornetes. Pero no es el único procedimiento, sino ahora se habla de una rinoscopía, jóvenes, con fibra inclusive. ¿Y qué estructuras adyacentes hay a las fosas nasales, jóvenes? Los senos paranasales. Y se describe que los senos paranasales son un complemento anátomo-fisiológico de lo que es la configuración de las fosas nasales. ¿Y de qué senos hablamos, jóvenes? Senos frontales, senos etmoidales, senos maxilares, y lo que no se ve aquí es el seno esfenoidal. ¿Y por qué? Y como es considerado como un complemento para las fosas nasales, el interior o el lumen de cada uno de estos senos, jóvenes, tienen la misma recubierta de mucosa, igual que la que tapiza la mucosa de la nariz. Entonces, por tanto, sí o sí, estos senos paranasales, jóvenes, sirven como un complemento, y no solamente como complemento, sino participan en el proceso de la fonación, o sea, en el tono de la voz. Esa es una. Y la otra función que se le asigna a la presencia de estos senos paranasales es con disminuir el peso de la masa ósea que constituye el macizo maxilofacial. Una proyección esquemática de los senos, jóvenes, lo tienen acá. Esto que está en azul está representando a la cavidad nasal propiamente dicho. Este es el seno frontal o los dos senos frontales. Aquí están los senos maxilares, los senos esfenoidales, y esto en verdecito. Prácticamente en la pared superior de las cavidades nasales, los senos elmoidales o celdías elmoidales. Y esta es la continuación del conducto nasolacrimal. Revisaremos entonces cada uno de estos senos. El primer seno a revisarse, jóvenes, es el seno frontal, que tiene paredes bien precisas. Tiene una altura promedio de 3 centímetros, un ancho de 2 a 2.5 centímetros y una profundidad de 1.5 a 2 centímetros. La capacidad de almacenamiento que tiene este seno es de 6 a 7 centímetros cúbicos. Y su desarrollo se completa en la etapa de la niñez del individuo. Tener en consideración de que cuando hay fracturas, jóvenes, de huesos que constituyen la base del cráneo, específicamente en la fosa craneal anterior, puede condicionar que la fuga del líquido cefalorraquídeo a través del meato nasal medio. ¿Listo? Entonces ahí tienen la descripción del primer seno frontal. Los senos etmoidales, jóvenes. Por la configuración que tienen las celdías etmoidales y el mismo hueso, jóvenes, se describen que hay celdas etmoidales anteriores, medias y posteriores. La capacidad del conjunto de estas celdías etmoidales es de 14 centímetros cúbicos y la aparición de estos senos etmoidales solamente se produce al quinto o sexto mes de vida del niño y termina su proceso de osificación promedio a los 7 años de edad. Por tanto, se describe de que
Estos senos etmoidales no son evidentes, no son visibles antes de los 2 años del niño y solamente completan su desarrollo ya definitivo promediando los 12 a 13 años de la pubertad. Estos senos etmoidales anteriores desembocan jóvenes o drenan al meato nasal medio, mientras que estos celdas etmoidales posteriores al meato nasal superior conjuntamente con el orificio de drenaje que tiene el seno esfenoidal. Y aquí tienen ustedes un recuerdo de la forma como provienen los senos etmoidales. Luego está la descripción que les acabo de comentar, que aparecen recién a los quinto, sexto mes y completan su desarrollo a los 12, 13 años de edad. Este es un esquema ilustrativo para poner en evidencia la dirección que sigue el drenaje del seno frontal, estos senos etmoidal anterior al meato nasal medio, los posteriores al meato nasal superior conjuntamente con el seno esfenoidal y en el meato nasal inferior el conducto nasolacrimal. En cuanto a seno maxilar, es el más grande de los senos jóvenes, tiene una altura de 30 a 32, un ancho milímetros, un ancho de 18 a 20 milímetros y una profundidad de 20 milímetros. Su capacidad por medio es de 15 centímetros cúbicos y se completa el desarrollo de este seno maxilar del individuo promediando los 15 a 17 años de edad. En este sí se describen límites precisos. Hacia arriba, por ejemplo, está en relación con el piso de la órbita o infraorbitario. Hacia abajo está en relación con las raíces dentarias de la arcada dentaria superior. Hacia adelante con tejidos blandos constitutivos de la región facial. Hacia atrás con la fosa pteriomaxilar y obviamente por dentro en relación con las fosas nasales. Acá tienen lo mismo, jóvenes, en otro esquema. Ahora, hay procesos dentales, lo vemos acá mejor, por la relación que tienen las piezas dentarias de la arcada dentaria superior. Si hay procesos incisos a este nivel, jóvenes, puede comprometer, digamos, este seno maxilar, formándose colecciones a este nivel, hasta inclusive material purulento. Y obviamente eso es factible de estudiarse, sí. Primero es la clínica y después se les pide una radiografía especial para ver la vacuidad o no vacuidad de ese seno maxilar. Esta es una vista lateral, jóvenes, para poder revisar esto que es el seno esfenoidal. Y el desarrollo de este seno se completa bordeando los 12 a 15 años de edad. En cuanto a las medidas, tiene 15 por 12 por 10.5 milímetros, capacidad solamente de 7.5 centímetros. Y el drenaje ya ustedes saben que es en el meato nasal superior. Y aquí específicamente, cuando ocurren patologías o está ocupado este seno esfenoidal, aquí está haciendo el procedimiento de drenaje de este seno esfenoidal, lo que le llaman el proceso transesfenoidal, o sea, rompiendo esta laminita que tiene el seno esfenoidal a ese nivel. Cuadro que permite explicar, jóvenes, esto que les fui comentando de los diferentes senos etmoidal, maxilar, frontal y esfenoidal, cuando se inicia el desarrollo en el individuo de cada uno de estos senos, si está presente o no al momento del nacimiento y en qué etapa de la vida se completa el desarrollo de estos diferentes senos.
Esta es una foto realmente para poner en evidencia que senos frontales, los etmoidales, maxilar, y lo que faltaría acá en el esquema es el seno esfenoidal. Como les decía hace un momento, ¿es factible de estudiar estos diferentes senos? Sí. Y aquí tienen, por ejemplo, una radiografía clásica, vista lateral, por supuesto, y aquí estamos evidenciando que el seno frontal, el seno general, el seno maxilar. Pero ahora existen otros exámenes, como por ejemplo, así le llaman las radiografías panorámicas, que se ponen mucho mejor en evidencia estos senos que les estoy comentando o estamos revisando. Ahora, específicamente cómo es el drenaje, aunque ya se lo he explicado a medida que hemos ido desarrollando cada uno de los senos jóvenes. El seno esfenoidal desemboca o drena en el meato nasal superior conjuntamente con los senos etmoidales medios y posteriores. A nivel del meato nasal medio, ¿quiénes drenan? Seno frontal y los senos etmoidales anteriores conjuntamente con el seno maxilar. Y la única estructura que drena en el meato nasal inferior es el conducto nasolacrimal. Entonces, el resumen haciendo la relación de los senos diferentes con los meatos que están ubicados en la pared lateral de las cavidades nasales. Acá está lo mismo, jóvenes, con la característica de que este meato nasal superior, jóvenes, se caracteriza ¿por qué? Porque tiene en su parte más superior una estructura que se llama el ático, que es como decir el techo del meato nasal superior. Y lo demás tiene la misma configuración que les he comentado. Nuevamente el resumen que ya utilicé en un esquema anterior para precisar el orificio de drenaje de los senos con el meato. Y en cuanto a inervación, se describe de que el seno maxilar tiene inervación a través de filetes del nervio infraorbitario y del alveolar superior, el seno frontal del nervio supraorbitario, el seno esfenoidal a través de los etmoidales posteriores y los etmoidales de los nervios etmoidales anteriores y posteriores. Y para terminar lo que es nariz, jóvenes, y también los senos paranasales, aquí el resumen del por qué la conformación y la superficie mucosa que tiene la nariz. Ya se los fui diciendo, pero sin embargo se los repito, para humidificar y calentar el aire. ¿Cómo lo humidifica? A través de las glándulas. ¿Quiénes actúan como cajas de resonancia para la fonación? Los senos paranasales. ¿Qué otra función cumplen los senos paranasales? Dice reducir el peso óseo del macizo cráneo facial y además dice para participar en el equilibrio de esta región de nuestra anatomía. ¿Quién tiene una función defensiva? Obviamente la mucosa de la nariz filtra el aire, jóvenes, a través de esos pelitos y vestíbulos que hay al ingreso de la nariz. Y obviamente el último mecanismo es de funciones a través de la olfacción, ubicado en el tercio superior, fundamentalmente de la pared lateral de la cavidad nasal. Siguiente estructura, jóvenes, es la laringe. Cada uno de ustedes, jóvenes,
Apálpense, es la zona más prominente de la región cervical y si más prominente, obviamente es más identificable en el varón y lo que corrientemente se le llama como la manzana de Adán por la culpabilidad de Eva. Esa superficie más pronunciada que le llaman la manzana de Adán, jóvenes, no es otra cosa que el cartílago tiroideo, uno de los cartílagos conformantes de la laringe. Entonces, jóvenes, esta es la laringe, o parte, mejor dicho, de la laringe, así. Es una vista anterolateral. Y este cartílago es el más identificable, justamente el que acababa de comentarles, cartílago tiroideo. Entonces, ¿cómo lo definen a la laringe? Como un órgano, dicen, que se encarga de qué? Del proceso de la respiración y de la fonación. ¿Y por qué fonación? Porque aquí en el lumen van a estar las cuerdas vocales. ¿Y cómo vibran estas cuerdas vocales? ¿Producto de qué? Dice que el fuelle, o quien digamos alimenta de aire para que las cuerdas vocales vibren, son los pulmones. ¿Y quién es la caña, digamos, el aspecto tubular? La laringe. Y la resonancia en sí es por la presencia de las cuerdas vocales. ¿Cuál es la ubicación específica que tiene la laringe si consideramos o hacemos relación topográfica con la región posterior, que es la columna, esto en su región cervical? Está en el espacio comprendido de C5, C6 y C7. Siempre acá hay un hueso que se llama Sebastián. Se llama El yoides, doctor. bien, Sebastián, yoides. ¿Es cierto? Por debajo del yoides. Ahora, ¿tiene dimensiones la laringe, jóvenes? Sí. Y las dimensiones, obviamente, que van en relación con la edad. Lo primero en aparecer, obviamente, una laringe pequeña es en el recién nacido. Y esta laringe va ganando en tamaño, sí, con la pubertad. Y como va ganando en tamaño, jóvenes, también va cambiando la fonación del individuo. Entonces, en el varón fundamentalmente es notorio esto cuando le salen los clásicos gallitos, ¿no? Ahora, ¿quién más influye en el tamaño de la laringe, jóvenes? Es el género. Siempre la laringe tiene mayor volumen en el varón en comparación con la mujer. Pero indistintamente de género, jóvenes, en la senilidad, como que la laringe involuciona. Entonces, en el varón, las medidas por medio de la laringe es una longitud de 44 milímetros, un diámetro transverso de 43 milímetros y un diámetro antero-posterior, o sea, de atrás hacia adelante o al revés, de 36 milímetros. Todo esto hace un volumen, en cuanto a la laringe del varón, de 136 milímetros, mientras que en la mujer la longitud es solamente de 36 milímetros, un diámetro transverso de 41 y un antero posterior de 26 y el volumen de 112 milímetros cúbicos. Esos son valores promedio normal, tanto en el varón como en la mujer. Ahora, laringe es una estructura estática, NO, jóvenes. La laringe tiene cierto desplazamiento porque se adhiere a estructuras circundantes. Una relación anatómica, por ejemplo, es con el istmo fundamentalmente de esta glándula que es la glándula tiroides y también con sus lóbulos. Pero además por detrás, ¿qué estructura está por detrás de la laringe, jóvenes? Senia. Senia. Sí, doctor. ¿Qué estructura? La columna.
Ah, me encantó. La faringe, la Tiene una faringe. anatomía especial, Senia. Ah, más te vale, mujer. La faringe, jóvenes, la laringofaringe. Y cuando se deglute, jóvenes, obviamente esa porción de la faringe tiene movilidad y paralelamente desplaza, le da movilidad a la laringe. Luego, cuando se hace el mecanismo de la fonación, jóvenes, también se mueve la laringe y se dice que se desplaza más o menos en promedio cada vez que se hace fonación, dependiendo de la fonación, por supuesto, de 2 a 3 centímetros verticalmente o antero posterior también. ¿Tienen movimientos laterales la laringe? Sí, jóvenes, pero la lateralidad solamente cuando se hace el examen clínico. Y el examen clínico de laringe, obviamente, cuando uno quiera descartar alguna de estas patologías, como por ejemplo cuando examina glándula tiroides. Entonces, la laringe uno la puede desplazar bien hacia la izquierda o bien hacia la derecha. Pero, vuelvo a repetir, eso solamente mediante el examen clínico. O sea, en otras palabras, movimientos de lateralidad solamente el examen clínico. Ya les dije que participe fundamentalmente en el mecanismo de fonación. Estos cartílagos jóvenes tienden a osificarse en el adulto mayor. ¿Ya? Ahora, la forma que tiene la laringe dice que es una forma piramidal y triangular. Relaciones anatómicas a priori, sin hacer la descripción esto minuciosa. Obviamente acá jóvenes con los vasos sanguíneos, músculos infrayoideos y esta glándula, que es la glándula tiroides. Entonces, esta es la característica general de la laringe. Ahora vamos a ver en diferentes posiciones la laringe para poder identificar las demás estructuras conformantes. Aquí ustedes están viendo la laringe, jóvenes, solamente dos porciones de la faringe. Cartílago tiroides y el cartílago cricoideo. Es una vista anterior. Acá tienen ustedes una vista anterior, pero mejor esquematizado que primero el hueso yoides, que prácticamente sirve como elemento de sujeción o fijación en general a la laringe. Y esto que estoy trazando el trazado es el borde superior del cartílago más voluminoso que tiene su configuración la laringe en su vista anterolateral, que es el cartílago tiroideo. Por debajo del cartílago tiroideo existe otro cartílago, pero este es en una vista anterior nada más o anterolateral, cartílago cricoideo. Acá tenemos una vista netamente o más lateral. Seguimos viendo cartílago tiroideo. Vemos un detalle anatómico que es la línea oblicua lateral pronunciada que tiene el cartílago tiroideo. Sus astas o cuernos mayores, cuernos menores. Vean ustedes, jóvenes, esta es la región anterolateral y aquí viene a la región posterior del cartílago cricoides. Y la forma que tiene el cartílago cricoides en su vista posterior es esta realmente. Es como si fuese un anillo. Y obviamente con la parte más pronunciada o ensanchada del anillo en la superficie posterior de este cartílago. En una vista anterior, ustedes acá atrás luces están viendo los otros cartílagos constitutivos de la laringe. Acá está otro cartílago. Entonces, si en la vista posterior, esto que es el cartílago, epiglótico, de su cara anterior, esta es una vista posterior en sí de la laringe. Ya les estoy comentando que esta es la superficie posterior del cartílago cricoides, este es otro de los cartílagos. Aritenoides, forma de pirámide, cartílago corniculado, cartílago epiglótico,
adherido al vértice interno que tiene las dos láminas constitutivas del cartílago tiroideo, ¿no es cierto? Entonces esta es la cara posterior, recubierta de mucosa especial. Les dije al inicio que la laringe tiene articulaciones, sí tiene articulaciones, jóvenes, y por tanto hay músculos. Aquí están los músculos constitutivos, esto en relación a la laringe. Esto es el cartílago epiglótico y esto específicamente que estoy delimitando así, jóvenes, ese es el orificio superior de entrada a la laringe que se llama el adytus laringio. Entonces este es el panorama general, jóvenes. Entonces tiene una cara anterior, tiene una cara lateral y una cara posterior. Ahora revisemos cada uno de estos cartílagos. Vamos a empezar por este que es el cartílago tiroideo. Y se llama así justamente por la relación anatómica estrecha que guarda con esta glándula tiroides. Entonces nuevamente identificamos cartílago tiroideo con sus astas mayores, sus dos astas menores, cartílago cricoides en una vista anterior. ¿Qué caracteriza a este cartílago, jóvenes? Es el más grande de los cartílagos conformantes de la laringe. Se dice que está conformado por dos láminas y que estas dos láminas se juntan en la región anterior haciendo una pronunciación, y esto es lo que se evidencia al examen clínico y lo que corrientemente las abuelitas le dicen la manzana de Adán. Se le compara como si fuese la forma de un escudo, y el escudo ya le sigue que es por estas dos láminas. Luego, ahora, este ángulo de pronunciación donde se juntan las dos láminas constitutivas del cartílago tiroides, este ángulo es mucho más pronunciado en el varón en comparación con la mujer. Tiene una cara anterior y obviamente la cara hacia atrás, la posterior, un borde superior y un borde inferior. Lateralmente tiene una línea oblicua para la inserción de músculos, específicamente para que se acuerden el músculo constrictor inferior de la faringe. En el borde superior que hay, donde se juntan las dos láminas, está la escotadura tiroidea, y después el borde es por demás irregular, y en la región más posterior se dirige hacia arriba, esto y ligeramente oblicua, el asta mayor del cartílago tiroides, y en la misma superficie, pero hacia abajo y de diferente disposición hacia adelante, como haciendo una concavidad anterior, es el asta menor del cartílago tiroideo. Entonces, borde superior, borde inferior. De este borde superior, jóvenes, se adhiere, ¿quién? Esta membrana. Membrana tiroidea. Y la membrana tiroidea superiormente se inserta en el cuerpo del yoides y sus astas mayores, y después cuelga como un delantal, como una sábana, para adherirse en este borde superior, cerrando así la superficie de la cavidad laringea. Y vean ustedes de que estas membranas no es en el 100% sellada, tiene sino orificios, y luego vamos a ver por qué la presencia de esos orificios. ¿Listo, jóvenes? Ahora, en esta línea media, jóvenes, no solamente se inserta el músculo que les estoy comentando, sino el esternotiroideo y el tiroideo. Pues hasta ahí la revisión de este primer cartílago, haciendo la aclaración de que en su cara posterior de este mismo cartílago, en su vértice tiene un ligamento para adherirse
al cartílago epilótico y también ahí se van a insertar las cuerdas vocales verdaderas y falsas, que lo vamos a ver en otro esquema. Ahora, esto mismo en una vista posterior. Acá lo tienen, jóvenes. Esta es la cara posterior del cartílago que estamos revisando. Y este es su borde más posterior. Esta membrana tiroidea, jóvenes, tiene una altura promedio de 15 milímetros. Y por la distribución que tiene, se habla de un ligamento tiroideo medial y dos porciones laterales, que lo vamos a revisar con más calma más adelante. Este borde posterior, jóvenes, va a estar en relación con la aponeurosis faríngea, con el músculo constrictor inferior de la faringe o faringoestafilino. Y el borde inferior, jóvenes, lo tienen acá, este es el borde inferior, va a constituir superficie tensor para otro ligamento, que es el ligamento cricotiroideo, y la otra superficie es el borde superior de este cartílago cricoides. Ahora, en esta cara interna o posterior del cartílago tiroideo, en la parte más inferior tiene un ligamento. ¿Para quién? Es el ligamento tiroepiglótico, para la porción más inferior de este cartílago. Y también ahí se van a insertar músculos y las cuerdas vocales. Estas son las cuerdas vocales, jóvenes, o ligamento vocal. Pero es parte nada más. Después vamos a ver la configuración normal de esta región, que es la más estrecha de la cavidad laringea. Siguiente cartílago, jóvenes. Aquí lo tienen. Esta es la presentación anterior que tiene el cartílago cricoide, es decir, que tiene la forma de un anillo. Esta es la parte más estrecha del anillo. Y esta es la región posterior. Un ratito, por favor, chicos. Aló. Sí, buenas noches. Un favor, me llámame en 1 hora, por favor, estoy en clases. Sí. Hasta luego. Decía que esta es la parte más abultada del anillo, jóvenes. Región posterior del cartílago cricoides. Y así lo describen, ¿no? Para que no se olviden. Cricoides, forma de un anillo, la región posterior, la más ensanchada. Igualmente tiene un borde superior, borde inferior, la cara posterior o superficie posterior de esta superficie del cartílago. Lateralmente y próximo a lo que es el borde superior, porque el borde viene así, jóvenes, de estrecho y se va ensanchando hacia atrás. Y en ese borde superior, ¿qué viene, jóvenes? Tiene una superficie articular. ¿Para quién? Para otra superficie articular que tiene el asta menor del cartílago cricoides. Y si les digo que tiene una superficie articular, aquí estamos ya haciendo alusión a una primera articulación conformante en la estructura de la laringe, que es la articulación cricotiroidea. ¿Listo, jóvenes? Y en su borde superior tiene otra superficie articular para la base que tiene el cartílago aritenoides. Y esta superficie que tiene un eje vertical, jóvenes, ¿qué hace? Va a permitir la disminución o la apertura de la hendidura glótica, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, recapitulando de cricoides, la forma de anillo, que en su región lateral tiene una superficie articular para el
asta menor del tiroides y en su borde más superior otra superficie articular para la base constitutiva del cartílago aritenoides. En un esquema separado, jóvenes, esta es una vista anterior individualizado del cartílago cricoides. Este es el arco en sí, le llaman así, del cricoides, ¿no es cierto? Entonces aquí va a estar insertada la membrana cricotiroidea. Lateralmente ya les dije que tiene una superficie articular para el asta menor del cartílago tiroides. Y en su borde superior, jóvenes, póstero superior, otra faceta articular para la base del cartílago aritenoides. Pues algunos dicen, este es el arco del cricoides y esta es la lámina del cricoides. De su cara externa, su cara interna, borde superior y obviamente hacia abajo el borde inferior, y ese borde inferior va a constituir superficie de inserción para hallar la membrana en relación con este borde inferior del cricoides con la superficie superior o borde superior del primer anillo traqueal. Esta es la cara posterior del cartílago cricoides, jóvenes, donde van a estar los músculos cricoaritenoideo posterior, cricoesofágico, que no se ven acá. Después van a estar los repliegues interaritenoideos a este nivel. Y esta región, jóvenes, va a constituir o va a estar conformando la parte de los canales faringio-laringios para el deslizamiento de fundamentalmente los líquidos. Entonces, esto es parte, digamos, más lateralmente cuando ya está en relación con la faringe, de la pared lateral de la faringe. Siguiente cartílago, jóvenes, esta es una vista posterior. Solamente en esta vista puede revisarse este cartílago que está en el borde superior del cricoides, que es el cartílago aritenoides, que tiene una forma piramidal de base inferior y vértice superior. Se describen tres caras, una interna, acá se ve mejor la cara interna, una posterior que lo tienen acá con superficie cóncava, y una anteroexterna que no se ve, por supuesto, aquí. Luego tiene un borde anterior, posterior y externo. En la base de este cartílago aritenoides tiene dos procesos o pronunciaciones que las estoy remarcando aquí, esta y la otra. La más medial, jóvenes, es la apófisis bucal, o donde se va a constituir superficie de inserción de las cuerdas vocales. Digamos la superficie posterior, porque la anterior está en relación con el cartílago tiroides. Y esto que está lateralmente es el proceso muscular, donde se van a insertar músculos, y estos músculos son los que van a hacer trabajar a esta articulación cricoaritenoidea y hacer que desplazar este proceso vocal bien medialmente o lateralmente, con la intención de aproximar las cuerdas vocales o separarlas. Entonces, aquí tienen nuevamente al aritenoide, jóvenes. Ya les dije, forma piramidal. Y esta base, jóvenes, que les dije que tienen las caras. Acá está prácticamente lo que hemos comentado hace un momento. Y la base aquí, para que lo evidencien mejor, proceso muscular y el proceso vocal, donde van a ser insertas las cuerdas vocales. O también le llaman el ligamento elástico de las cuerdas vocales. Aquí tienen individualizado al cartílago aritenoides, desde la cara externa en sí, hasta la cara anteroexterna, la apófisis o proceso muscular externamente, el proceso apófisis bucal medialmente, de la cara posterior es la cara interna.
Aquí está la faceta articular, esto que se va a corresponder con una superficie convexa que tiene el borde superior del cartílago cricoides. Luego está el cartílago corniculado, que no reviste mucha trascendencia en la configuración y funcionalidad de la laringe. Y, jóvenes, este es un cartílago especial que tiene la laringe. Cartílago por demás elástico y recubierta de mucosa especial y hasta inclusive fenestrado con una concavidad posterior en su cara posterior, o que está en relación con el lumen o con la entrada del orificio de entrada a la laringe. Entonces, hemos dicho de que el tiroides tiene forma de un escudo, el cricoides forma de anillo, el aritenoides forma de una pirámide, y el cartílago epiglótico, tiene la forma de hoja y su base o la parte más adelgazada, el peciolo, o la parte más estrecha de la hoja. Toda esta superficie se llama el aditus o orificio de entrada a la laringe, por tanto está ubicado por delante del aditus laringio y detrás de la base de la lengua. Acuérdense que en la base de la lengua hay dos repliegues glossoepiglóticos mediales y dos laterales, y en medio de estos están las valléculas. Tiene una cara, esta es la cara posterior, que se describe que hay un tubérculo a este nivel, y obviamente la cara anterior, que está en relación con el dorso de la lengua, y ahí van a estar los repliegues que les he comentado. Tiene dos bordes, obviamente laterales, y dos extremidades, ¿no? Una extremidad superior que es redondeada y una superficie inferior que es adelgazada y en relación con el ligamento tiroepiglótico. Entonces acá va a estar el ángulo de formación de las dos láminas tiroideas, pero específicamente desde la cara posterior de ese ángulo. Una vez revisados estos diferentes cartílagos, jóvenes, ahora revisemos dos articulaciones que hay en la conformación de la laringe, que ya también se lo fui comentando. Cricotiroidea. La forma de estas caras articulares, dice que generalmente son planas o pueden ser elipsoideas. Tienen cápsula articular, jóvenes. Tienen sinovia articular. Y además, como estructuras de reforzamiento de esta articulación, aparte de la cápsula, tienen ligamentos anteriores, posteriores e ínfero externo y súpero interno. 4 ligamentos que refuerzan esta articulación. ¿Qué tipo de movimientos se producen a este nivel en relación con el cartílago cricoides y tiroides? Que el cartílago tiroides puede desplazarse hacia adelante o hacia atrás. Y al hacer este movimiento, jóvenes, hacia adelante o hacia atrás, ¿qué hacen respecto a las cuerdas vocales? ¿Las tensan o las relajan? O si quieren de otra forma, ¿las estiran o vuelven a su posición normal? Y el eje que participa o que explica estos movimientos es el eje frontal o transversal. La otra articulación, jóvenes, es la cricoaritenoidea. Esta es la articulación. Las superficies ya se las fui comentando. Y desde el punto de vista funcional, si comparamos la cricotiroidea con la cricoaritenoidea, dice que esta es la más importante. ¿Y por qué la más importante? Pues la que tiene relación directa con el trabajo, el tensar o no las cuerdas vocales. Porque el movimiento que hacen así,
medialmente o lateralmente. El eje es vertical, pero para producir ese movimiento, obviamente, tiene que haber la inserción muscular a este nivel, en el proceso muscular. Y al igual que el anterior, como características que tiene cápsula, tiene sinovia, entonces el movimiento que hace a través de ese eje es el movimiento de rotación. Y esquemáticamente, jóvenes, esquemáticamente, esto es lo que hace, este es el movimiento que hace esta articulación. Este es el proceso muscular y aquí están las cuerdas vocales hacia adelante. Es lo mismo acá. Este es el ángulo de la superficie posterior que tiene el cartílago tiroideo. Y este es el cartílago aritenoideo. Este es el proceso vocal y acá atrás el proceso muscular. Ahora, ¿cómo se completa, jóvenes, la estructura en sí de la laringe para que se comporte como una cavidad? Muy aparte de los cartílagos y muy aparte de las articulaciones. Está completada por membranas y ligamentos, jóvenes. Una primera estructura que ya se las fui comentando es la membrana tiroidea. Y esta membrana tiroidea se caracteriza por tener tejido fibroso, esto dependiendo a la altura, que puede ser de 2 a 3, uno dice hasta 5 centímetros, se inserta ¿dónde? En la región inferior de lo que es asta mayor del hueso yoides, el cuerpo en sí del yoides, y el borde superior y parte del cuerno mayor del cartílago tiroides. Por la posición que tiene respecto a esta superficie, se describe que existe una membrana tiroidea medial, se dice que es más sólida, y lateralmente la membrana tiroidea lateral. Y además inserto en la superficie de esta membrana puede haber un cartílago que es el cartílago triticio, que puede y no estar presente. Luego, ¿qué otro ligamento tenemos? El ligamento ioepiglótico, del borde superior del hueso yoides a la cara anterior del del cartílago tiroides. Se dice que la presencia de este ligamento es la que mantiene en posición levantada a este cartílago, que es el cartílago epiglótico. Luego está otra membrana, como digamos sellando el espacio que quedaría entre el cartílago cricoides, específicamente su borde inferior. Este es un corte sagital, por si acaso, jóvenes. Este es el lumen en sí, la cara anterior, y esta es la cara posterior. Pues aquí está la membrana cricotraqueal, entre el borde inferior del cartílago cricoides y el borde superior del primer anillo traqueal. Luego está, jóvenes, el ligamento glossoepiglótico, que eso ya no se ve acá, pero que ya lo hemos revisado cuando hemos descrito la lengua. Luego está el ligamento tiroepiglótico, que une la base o peciolo del cartílago epiglótico con la superficie medio interna del ángulo que forma las dos láminas del cartílago tiroides. Luego está el ligamento vestibular que va a sujetar a las cuerdas vocales. Acá se describe el ligamento tiroaritenoideo superior e inferior. Entonces, en base a eso también se habla de las cuerdas vocales verdaderas o falsas, o superior e inferior. Y finalmente está este otro ligamento que algunos lo describen también como membrana, que es el ligamento cricotiroideo.
Entonces, todos esos jóvenes delimitan realmente una cavidad. Y este es el único cartílago así que se desplaza, así en este sentido. Aquí está el cartílago epilótico como aperturando el aditus laríngeo. Pero si este cartílago, cuando digamos hay deglución de alimentos, ¿qué hace este cartílago? Baja así y cierra, digamos, el orificio de entrada a la laringe. Ahora, este ligamento o esta membrana joven del psique que tiene orificios, sí tiene orificios jóvenes. ¿Y a quién se le ocurre para qué? A ver. Vamos, voluntario. ¿Nadie? Bueno, en el transcurrir de lo que queda de la clase, ojalá se vayan acordando. Entonces, membranas y ligamentos cierran la cavidad laríngea. Les hemos comentado que hay dos articulaciones, cricotiroidea y hacia atrás la cricoaritenoidea. ¿Tienen movilidad estas articulaciones? Sí, les dije que tienen movilidad porque inclusive está el eje establecido en cada una de ellas. Pero ¿quiénes son los que producen o participan en estos movimientos? Obviamente, músculos. ¿Y de qué músculos hablamos o cómo agrupamos a estos músculos? Extrínsecos, músculos ya conocidos para ustedes, esternotiroideo, tiroideo, estilofaringeo, faringoestafilino y constrictor inferior de la faringe. Y los intrínsecos son los que vamos a revisar. Pues van a tener inserción en la misma superficie que constituye la laringe. Y aquí vamos a hablar de músculos constrictores, dilatadores o músculos que varían la tensión de las cuerdas vocales. Por la importancia que reviste. ¿Qué músculos se les consideran cuya función es variar la tensión de las cuerdas vocales? Este músculo, jóvenes. 1. Constrictor. ¿Y cómo se llama este músculo? Es el músculo cricotiroideo oblicuo o también llamado lateral. ¿De dónde a dónde es la inserción o la disposición de este músculo? De la superficie anterior del cricoides se desplaza lateralmente u oblicuamente, dicen unos, hacia la región lateral, específicamente de las astas menores del cartílago tiroides. Acá lo tienen jóvenes. Y también van a haber fascículos que se van a la cara anteroexterna de la apófisis, haciendo relación con el músculo aritenoideo o con el cartílago aritenoideo. Entonces, el trabajo de este músculo es disminuir la hendidura glótica, por eso que se llama constrictor. Esto de la hendidura glótica. ¿Qué músculos hacen el mecanismo opuesto, o sea, dilatadores? Cricoaritenoideo posterior y el cricoaritenoideo en su porción vertical. Este es el cricoaritenoideo posterior. ¿Qué inserciones tiene? Esta es una vista posterior, por si acaso, de la laringe. ¿De dónde va? De la región más posterior y prácticamente toda la superficie de esta porción del cricoides. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia la cara posterior e inferior del músculo aritenoideo. ¿No es cierto? Y lleva hacia adentro el trabajo muscular de la articulación cricoaritenoidea y por tanto apertura la hendidura glótica.
Y este es el fascículo oblicuo del crico aritenoideo. Entonces, este músculo, jóvenes, este es el crico en la porción oblicua del crico aritenoideo. Este fascículo oblicuo, jóvenes, ¿de dónde va? Desde la base de la apófisis del aritenoides, ¿hacia dónde se dirige? Al vértice opuesto del cartílago aritenoides. O sea, este viene del lado izquierdo y se va al derecho, y el otro tiene disposición contraria. Por eso dice que sus fibras se cruzan en la porción inicial. Mientras que el transverso que está acá, jóvenes, se inserta ¿dónde? En el borde externo del aritenoides, hacia la otra superficie de las mismas características. Y esto además va a conformar el repliegue interaritenoideo. Entonces estos van a estar ubicados en la región posterior de la hendidura glótica. Otro músculo constrictor lo tienen acá, que es el ari epiglótico, al borde lateral del cartílago epiglótico. Este músculo, junto con el que acabamos de describir antes, que es el aritenoideo oblicuo, son los que van a estrechar el orificio de entrada a la laringe. Esto ya se los escribí, jóvenes. Este es el crico aritenoideo posterior, mejor esquematizado e individualizado para que llegue acá al proceso vocal. Este es lo mismo que está ahí. Y aquí está el resumen, jóvenes, de estos diferentes músculos que hemos comentado. Este es un corte transversal específicamente en la zona más estrecha de la laringe, ¿no es cierto? Este es el aritenoideo transverso. Este es el crico aritenoideo lateral. Este es el crico tiroideo. Estos son los que tensan las cuerdas vocales. Esta es la hendidura glótica. Entonces, este es el proceso vocal y este es el proceso muscular del cartílago aritenoideo. Entonces, el trabajo de estos músculos es ¿qué hacen? Este espacio, jóvenes, se llama la hendidura glótica. Y producto del trabajo de estos músculos, bien, aproximan esto, o sea, cierran la glotis o cierran el orificio de entrada a esta porción de la laringe, diferente del trabajo que hace estos jóvenes, es diferente, porque lo que estamos comentando es acá a este nivel. Listo, jóvenes, esto tiene que ver fundamentalmente con la fonación del trabajo en sí de las cuerdas vocales, mientras que el cartílago epilótico cierra la parte más superior o el orificio de entrada propiamente dicho a la cavidad laringe. Y aquí el resumen de las diferentes porciones de la laringe y de la hendidura glótica. Acá, por ejemplo, están aproximada, acá está disminuida la hendidura glótica, aquí está cerrada la hendidura glótica, aquí está abierto la hendidura glótica. Vuelvo a repetir, es diferente que el comportamiento que tiene el cartílago epiglótico. Otro esquema de lo mismo lo tienen acá. Aquí ya hay con la referencia de las cuerdas vocales, jóvenes. Esto lo vamos a revisar más adelante con calma. Aquí están juntas las cuerdas vocales. Este es el cartílago epiglótico. Y es la cara anterior del cartílago. ¿Y esto qué cosa es entonces? A ver. La raíz de la lengua, jóvenes. Y aquí van a estar pues, los repliegues, los epiglóticos mediales y los dos laterales.
Este es un corte, jóvenes, coronal o frontal. Y lo que vemos que es el lumen, jóvenes, de la cavidad laríngea. Estamos viendo músculo. ¿Qué cartílago sería este? A ver. Cano Gómez. Cano Gómez. Sí, doctor, estoy presente. ¿Qué cartílago? No recuerdo. Gonzalo Carpio. El cricotiroideo. Tiroideo. Carrillo. Carrillo. Emily. Emily. Suspendo la clase. No sabría, doctor. Jacqueline. ¿Sería el epigliótico? Cartílago epiglótico. Muy bien. Silvana, ¿no? Sí, doctor. Ya, jóvenes. De lo que viene a continuación, que vamos a estudiar. La cavidad laríngea, pero en su superficie interna, jóvenes, se le compara como si fuese un reloj de arena. Y lo voy a dibujar el reloj de arena así, miren. Entonces, ¿dónde está la zona más estrecha de lo que he dibujado? A este nivel. ¿Y qué estructuras están a este nivel? Chicos. Jacqueline. Cerezo. Sí, doctor. En esas zonas, el pliegue vocal. Vale. El pliegue bucal, jóvenes. Entonces, esta es la cavidad supraglótica, la hendidura glótica o la zona más estrecha y la cavidad infraglótica. Donde hay detalles anatómicos es en la parte más estrecha y en la supraglótica. Y hacia abajo simplemente es aspecto tubular. De donde más detalles es acá, jóvenes. Eso vamos a revisar. Primera característica, recubierta de mucosa. Esta es la zona más estrecha, donde están los pliegues o las cuerdas vocales, o el ventrículo laringio, y hacia arriba la cavidad supraglótica, o también le llaman el vestíbulo laringio. Y este vestíbulo laringio, jóvenes, tiene límites anatómicos que lo determinan. Arriba, esto, desde el aditus laringio, mejor dicho, este vestíbulo laringio, ¿de dónde a dónde es? Desde el orificio de entrada, que es el aditus laringio, ¿hasta dónde? Hasta estos pliegues vestibulares, donde están las cuerdas vocales. ¿Tiene pared anterior? Sí, que está conformada por la cara posterior o dorsal del cartílago epiglótico y su ligamento respectivo. Posteriormente, la parte más superior, no se ve muy bien acá, de los cartílagos aritenoideos, y luego lo vamos a ver en otro esquema, los repliegues interaritenoideos en su región más superior. Y lateralmente van a estar los repliegues interaritenoideos y la parte más superior de las cuerdas vocales. Entonces, esas son las estructuras que
se encuentran a este nivel en el vestíbulo laríngeo que va desde el aditus hasta los pliegues bucales. Y a esto le llaman el tubérculo epiglótico. Ahora, en esta región que es la más estrecha, jóvenes, ¿quiénes determinan este estrechamiento? Dos pliegues, 1 y 2. Pliegue vestibular superior o cuerda vocal superior, que en promedio mide 20 milímetros. Y hacia abajo va a estar la cuerda vocal inferior, que es la cuerda vocal verdadera, y esta es la cuerda vocal falsa. Y entre ambos, ¿qué determinan? Este espacio que se llama, jóvenes, el ventrículo laríngeo, diferente a vestíbulo laríngeo. Este espacio es el ventrículo laríngeo. Y entre ambos, jóvenes, este espacio triangular de base posterior y vértice anterior es lo que se llama la hendidura glótica. Y esta hendidura glótica se dice que su base mide 7 a 8 milímetros en el hombre y 5 a 6 milímetros en la mujer. Tiene una porción anterior o intermembranosa y una posterior que es cartilaginosa. Y entre ambos, vuelvo a repetir, el ventrículo laríngeo. Y por debajo está simplemente la cavidad infraglótica. Todo esto que les he comentado, jóvenes, lo tienen así, en letritas nada más acá. Entonces, recapitulando, jóvenes, desde el ligamento vocal, o donde está el pliegue bucal superior y inferior hacia arriba, la cavidad laríngea o vestíbulo laríngeo. Esta es la hendidura glótica, o la parte más estrecha de la parte interna de la laringe. Y por debajo, la cavidad infraglótica. Cuando digo por debajo, es por debajo de todo esto, incluyendo a la superficie de mucosa que recubre al cricoides y obviamente también a la tráquea. Pero el límite de la laringe queda acá, borde inferior del cartílago cricoides. Y esto de la hendidura glótica, jóvenes, es factible de revisarse, establecer si hay apertura adecuada o no de la hendidura. Sí, mediante un procedimiento que se llama laringoscopía. Entonces, cuando se procede a la administración de anestesia general con el tubo endotraqueal, tiene que atravesar esta hendidura glótica y, obvio, antes tiene que atravesar el aditus laríngeo. Entonces, esto es en una inspiración porque tiene que permitir el pasaje de aire, y esto es cuando, digamos, se hace la fonación, vibran estas cuerdas vocales para que se produzca la fonación. ¿Qué hay por encima de esto? Ya les dije, el aditus laríngeo, y el aditus laríngeo está determinado. Este es el aditus, jóvenes. Esto que voy a remarcar así. ¿Y quiénes lo determinan? Esta es lengua, por si acaso. Borde libre del cartílago epiglótico por delante. Hacia atrás, el repliegue interaritenoideo, un repliegue que existe en el borde más superior de ambos cartílagos aritenoides. Y lateralmente, el repliegue aríteno epiglótico. Entonces, esto así es el aditus laríngeo, o el orificio de entrada a la misma cavidad laríngea. Entonces aquí tienen lo mismo, ¿no? Este es un corte a este nivel, coronal o frontal. Por eso es que se ve así la parte interna, aquí sin embargo está
la laringe completa con sus cartílagos y su estructura muscular que acabamos de revisar. Y esto nuevamente para que no lo olviden, el aditus laringio o simplemente el orificio de entrada a la laringe. Ahora, ¿quiénes se encargan de irrigar esta región segunda del aparato respiratorio? Las arterias laringeas superiores e inferiores, que son ramas a su vez de las arterias tiroideas. ¿Cómo se llama esta membrana, jóvenes? ¿Voluntario o voluntaria? Michelle, Tiroidea. Tatiana, doctor. ¿quién habló? Tiroidea. ¿Qué membrana tiene? Tiroidea, y específicamente la tiroidea, su porción lateral. Y se acuerdan que esa porción de la membrana tiroidea tenía una ventanita, un orificio, Tatiana, y que le pregunté para qué ese orificio. ¿Para qué era el edificio? Para el paso de la arteria. Así es, jóvenes, de las arterias laringeas superiores. Y no solamente la arteria, sino del nervio. Y si hablamos de nervio, jóvenes, la inervación es a expensas de quién? Del nervio laringio recurrente, jóvenes. Y que este nervio laringio recurrente es un ramito ascendente del nervio vago que transcurre por el espacio tráqueo-esofágico de este nivel, y que este es el nervio, jóvenes, que va a inervar ¿qué? A las cuerdas vocales y a la cavidad infraglótica, mientras que el nervio laringio superior inerva la mucosa por encima de la hendidura glótica. Entonces creo que en algún momento les comenté de que este nervio se debe tener especial cuidado cuando se hace cirugía de glándula tiroides para no dañar este nervio y obviamente producir la afonía en el paciente producto de la falta de inervación de las cuerdas vocales. Es una vista lateral, jóvenes, para que observen mejor la membrana tiroidea y el orificio para la entrada del nervio laringio superior. Y este es el nervio laringio recurrente que les acabo de comentar. A este nivel van a estar las cuerdas vocales. Y acá específicamente está el músculo cricoarytenoideo en su porción vertical y el cricoarytenoideo en su porción oblicua, también llamado lateral. Lo mismo a este nivel. Y en cuanto a relaciones anatómicas, jóvenes, que tiene la laringe, va a estar en relación, bien hablemos de su región anterior, de sus regiones laterales o de la región posterior del cartílago. En la región anterior, esto va a estar en relación con quién, pues con los músculos infrayoideos. ¿Qué músculos infrayoideos? Tiroideo, esternotiroideo. Además, ¿con quién, jóvenes? Con la fascia cervical. Luego, con los lóbulos laterales de la glándula tiroides. Y estos lóbulos laterales no solamente es en la región anterior, sino anterolateral. Y si hablamos de relaciones anatómicas en su región lateral de la laringe, jóvenes, obviamente va a estar en relación con quién, con el paquete vasculo nervioso importante que hay en la región cervical, carótida, yugular interna y el nervio que les encanta a ustedes y que transita acompañado de estas tres estructuras. ¿Cómo se llama el nervio, Tatiana? Nervio, la laringio superior. Laringio superior. Vago, vago. mujer, el vago transita. Tiene vergüenza decir vaga, ¿no? Aquí están los músculos, jóvenes,
Y no solamente con los músculos que les he comentado, sino con el constrictor inferior de la faringe, jóvenes. Aquí está el cartílago tiroides, hueso ioides, la membrana tiroidea. Bueno, esta es la relación importante que tiene en su cara lateral y relación directa, ¿no?, con la parte más superior del lóbulo de la glándula tiroides. Hasta ahí, jóvenes, el mensaje de estas dos primeras porciones del aparato respiratorio. Y en la otra reunión terminaremos la revisión de lo que es aparato respiratorio. Si tienen alguna pregunta, jóvenes.